seguimos con nuestra doctrina o nuestra serie de doctrina que se conoce como el tulipán o el tulip en inglés. Y antes de que empiece, me gustaría decir que yo no tengo nada en contra de nuestros hermanos arminianos o los que tienen la otra manera de pensar. Tengo todavía muchos amigos, es más, me han invitado a predicar a esas iglesias. No tenemos nada en contra de ellos, simplemente queremos decir que pues, están equivocados en esta área. Pero son salvos, no consideramos que ellos sean una secta o algo similar, sino que en esta área nosotros queremos decir que pues, ellos están equivocados. Pero vamos a seguir con nuestra serie de enseñanzas. Y me gustaría pensar lo que ustedes están, o poder mirar lo que ustedes están pensando, o lo que ha pasado en sus vidas a través de estas lecciones. Y les digo porque estas yo creo que han sido una de las lecciones, o las prédicas, yo creo con las que antes yo batallaba mucho. O sea, estaba yo del otro lado, o sea, yo creía de que éramos nosotros que hacemos la decisión. Por mucho tiempo, hasta que llegamos a esta congregación de Grace Chapel. Ahí fue donde me topé con las doctrinas de la gracia. Entonces, por eso queríamos enseñar estas lecciones para que podamos tener un mejor conocimiento de quién es nuestro Dios y qué es lo que dice con nosotros. Aunque a veces va en contra de lo que creemos. A veces no nos deja en paz y a veces queremos pensar de que nuestra idea o lo que nosotros pensamos, eso es cierto, aunque a veces va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero ya miramos cuatro de las doctrinas y hoy vamos a mirar la gracia irresistible. La gracia irresistible, eso es lo que nosotros creemos, la gracia irresistible, o si lo quiere cambiar, le podemos poner llamado eficaz, o le podemos también poner como regeneración, un nuevo nacimiento. Eso es lo que queremos decir con gracia irresistible. La otra manera de pensar del arminiano sería que la gracia sí se puede resistir. O sea, que la gracia se puede resistir y que está en nosotros el hacer, el decidir o no hacer o no decidir. Entonces eso sería el lado opuesto. Para ustedes que me han preguntado del libro, esa lección sería el capítulo 6, Gracia Irresistible, del libro de Miguel Núñez. Ahí saqué mucho de la información. Pero ahora vamos entonces a entrar a lo que es nuestro estudio, que es esta gracia irresistible. Esta gracia irresistible, antes de que lo podamos entender, tenemos que regresar otra vez a la primera lección que tuvimos. ¿Se acuerdan de la primera lección cuando vimos de que cómo el hombre estaba totalmente muerto en sus delitos y pecados? Pero vamos a mirarlo una vez más para que nos recuerde exactamente cuál es el estado del hombre antes de que sea regenerado. Vamos a hacer un diagnóstico de lo que éramos nosotros antes de que Dios nos rescatara, antes de que Dios nos hubiera hecho nacer de nuevo. Este era nuestro estado antes de. Y este es el estado también de nuestros seres queridos que aún no se han arrepentido. Vamos a mirar el primero, el que a mí me asombra bastante, es el de Romanos 8:7. Romanos 8:7 y 8 dice: la mente puesta en la carne es enemiga a Dios, porque no se quiere sujetar a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8 dice: y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Eso es sorprendente. Dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo.
y no puede agradar a Dios tampoco. Cuando a veces nosotros yo creo que decimos, esta persona está buscando de Dios, o esta persona se mira que está buscando de Dios, pero lo que esta persona a veces está buscando son los beneficios de Dios, son las bendiciones de Él que da. Pero el Dios de la Biblia misma dice que nadie busca de Dios. Nosotros cuando estábamos antes de ser regenerados, no buscábamos a Dios. Lo que nosotros buscábamos era paz interior. Lo que nosotros buscábamos es a lo mejor esa paz, esa tranquilidad que no podíamos encontrar en el mundo. Me llama la atención el texto que dice que el hombre natural o el hombre que está en la carne corre sin que nadie lo persiga. Y es que ese éramos nosotros. Seguíamos como pensábamos que alguien estaba detrás de nosotros, pero no había nadie detrás de nosotros, sino que era Dios, el santo Dios. No queríamos llegar ante ese Dios porque nuestras obras eran malas. Y es exactamente lo que nos dice Juan 3. Miren, vamos a Juan 3. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Si miren, esa es la razón del por qué no quieren venir. No quieren que sus acciones, su pecado sea expuesto. Por eso es que dice, nosotros antes corríamos sin que nadie nos persiguiera. ¿Por qué? Porque pensábamos que la luz estaba más cerca para agarrarnos a nosotros. Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1 nos dice, Él nos dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice el capítulo 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y luego el versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese éramos nosotros. Ahora que lo miramos nuestro estado, miramos cómo éramos antes, me da miedo. Digo, estábamos muertos, no podíamos hacer nada. El príncipe de este mundo nos tenía cautivos, éramos esclavos al pecado. Denle la vuelta ya a su Biblia en Efesios 4:17. Es más, dice, esto pues afirmo con el Señor, que ustedes ya no anden así como andábamos antes, como los gentiles, en la vanidad de nuestra mente. Pablo nos está diciendo, ya no anden igual que anduvieron en otro tiempo, ya no anden así. Entonces podemos ver de que eso es espantoso. Nuestro estado, antes de que nosotros seamos regenerados, estamos completamente muertos. Por sí de nosotros no podemos hacer nada. Ahora, hay dos maneras de mirar este estado nuestro. O hay dos maneras de mirar. Uno, que dice que la gracia coloca al pecador en una posición de neutralidad para que pueda creer. Si lo hace, entonces es que Dios actuó y regenera. Entonces Dios le da nueva vida. El factor es el hombre. La fe viene primero y la vida nueva después. Eso es lo que ellos dicen. Algunos dicen, es que Dios te pone en un estado de neutralidad. O sea, no estás muerto, estás casi muerto,
Pero dentro de ti tienes una chispa que cuando tú tienes que hacer esa decisión, se hace entre una llama. Eso es lo que la otra posición dice. La segunda posición dice, la Biblia enseña claramente que para que un pecador se vuelva a Dios, se requiere una transformación. Una transformación sobrenatural. Una persuasión es no tan solo una persuasión, está en nuestra impotencia, está en nuestro espíritu que nosotros no podemos, ni siquiera queremos vivir como Dios quiere. Dios sabe que si Él no obra en el corazón de algunos, nadie se puede salvar. Eso es lo que nosotros decimos. El segundo punto de vista es el que nosotros decimos. Que si Dios no hubiera actuado en algunas personas y nos hubiera rescatado, el cielo estuviera vacío y el infierno lleno. Porque todos estábamos yendo a ese lugar. Todos estábamos muertos. Entonces, ahora después de que ya hemos mirado esto, la condición de antes de que nosotros llegáramos a Cristo, antes de que nosotros pudiéramos arrepentirnos, estábamos muertos, no éramos regenerados. Ese llamado todavía era general. Ese llamado del Evangelio, ahí lo podemos ver de dos maneras también. Hay el llamamiento general, o sea, el Evangelio va a toda criatura. Todo el Evangelio se va a todo. Pero hay un llamado eficaz, es el que nosotros le llamamos la gracia irresistible. El llamado eficaz es cuando Dios obra, Dios te va a agarrar, y porque Dios te va a agarrar, Dios te va a dar vida. Entonces vamos a ver entonces eso lo que es la regeneración. Lo primero que me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es lo que se requiere para que un pecador pueda creer? ¿Qué es lo que se requiere? Una transformación. Una transformación total. Tenemos que tener una transformación. No es como nuestros hermanos nos dicen que primero tenemos que poner la fe. ¿Cómo podemos poner la fe antes cuando estamos muertos? No podemos hacer nada por nosotros mismos. Entonces podemos ver que es una transformación. Es una transformación total. Un milagro. Un milagro tiene que pasar. Segunda de Corintios, ¿se acuerda que habíamos tocado ese texto ahí en Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas 30, cuando el rey quiere volver a festejar la Pascua. Y entonces él dice que le envía cartas a todas las tribus. Y en el versículo, Segunda de Crónicas 30, el 7. Versículo 7 dice: no sean como sus padres y sus hermanos que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objetos de horror, como ustedes ven. No sean tercos como sus padres, sino sométanse al Señor y entren a su santuario, que Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor, su Dios, para que su ardiente ira se aparte de ustedes. Si notamos que ahí está la responsabilidad del hombre, dice: ustedes no sean tercos, vuélvanse. Y luego el versículo 1 dice: porque si se vuelven al Señor, está la responsabilidad del ser humano, sus hermanos y sus hijas hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos y volverán a esta tierra. Porque el Señor, su Dios, es clemente y pasivo y no aparta su rostro de ustedes si se vuelven a Él. Ahí está la responsabilidad del hombre de nuevo. Y luego dice: pasaron por los mensajeros de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y de Manasés y hasta Zabulón, pero los escarnecían y se burlaban de ellos. Ese es el mensaje del Evangelio cuando nosotros vamos y les decimos y se burlan o cierran la puerta o lo que quieran hacer. Eso es lo que miramos hoy todavía. El versículo 11 dice: no obstante, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Versículo 12 está la respuesta, dice: también Judá estuvo en la mano de Dios para darles un corazón a fin de hacer
lo que el rey y los príncipes ordenaron conforme a la palabra del Señor. Ahí notamos algo diferente en el versículo 12, cuando dice, la mano de Dios estuvo sobre Judá y movió los corazones para que también ellos actuaran de conforme a lo que el rey quería que hicieran. Es la mano de Dios que hace la transformación. Es la mano de Dios que hace que pueda ser posible. Lo que el pecador necesita para ser salvo es un trasplante también de corazón. Miramos este claro mensaje ahí en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel 37. Versículo 26 y 27. 37. Dice Ezequiel 36, versículo, le va a empezar el versículo 25 al 27. Dice, entonces rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis órdenes. Es Dios el que está actuando para ponerte un corazón nuevo. Ese corazón de piedra que está entenebrecido, ese corazón de piedra que no puede agradar a Dios ni quiere, Dios lo tiene que quitar y pone un corazón de carne. Además dice que también pone su espíritu sobre nosotros para que por nosotros por primera vez podamos actuar libremente. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les había dado del cirujano, de un cardiólogo? ¿Se imagina que un cardiólogo diga, no, pues yo soy el mejor cardiólogo de todo el mundo, yo me puedo hacer esa operación y quitarme este corazón y ponerme otro corazón? Y nos da risa, ¿verdad? Porque eso es imposible. Nadie por sí mismo puede hacer esa obra. Es un milagro. Y aquí es donde llego a una segunda pregunta. ¿Qué viene primero? ¿Un corazón o la obediencia? ¿Qué viene primero? El corazón viene primero. Miramos, el corazón fue el que Dios puso para que nosotros podamos actuar. El corazón lo pone Dios. Solo Dios puede dar ese corazón nuevo. Vamos a Juan 6. Vamos a Juan 6, 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo voy a echar fuera. ¿Cuántos van a venir al Padre? Todo lo que el Padre le va a dar al Hijo. Todos los que el Padre le va a dar al Hijo, esos van a venir ante Él. Porque es el Padre el que atrae a la gente. Es el Padre que trae a la gente a su Hijo. Miramos también otro texto, en Filipenses 1:29, así rapidito si usted lo quiere apuntar. Pero es más, en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido el creer. A nosotros, ¿se imagina? Se nos ha concedido. Esto quiere decir de que Dios también te dio este regalo de creer. Tú no creíste nomás porque tú decidiste creer. Tú creíste porque Él ya te había escogido, porque el Padre ya te había traído. Por eso pudiste creer. Por eso es
que dice Filipenses 1:29, que a nosotros se nos ha concedido el creer. Lucas 10:21 nos dice: Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas se me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien Él quiere revelarse. Digamos entonces que es totalmente Dios Padre el que hace todo el trabajo. Él es el que empieza, Él es el que nos mantiene, Él es el que hace todo. Miramos después entonces el segundo punto que viene a nuestro estudio: la regeneración. La regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte una vida nueva, espiritual. Esto a veces se llama nacer de nuevo, de acuerdo a Wayne Grudem. En la página, si ustedes tienen doctrina bíblica de Wayne Grudem, usted le puede encontrar ahí también esa definición de lo que es una regeneración. Entonces miramos que la regeneración es totalmente una obra de Dios. Nosotros no podemos hacerla, nosotros no nos podemos hacer nacer de nuevo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no nos podemos poner un corazón, nosotros no nos podemos poner un espíritu. ¿Puede un muerto darse vida a sí mismo? No, no puede. Dios te dio vida por su gracia. Y eso es lo que miramos en todo Efesios. Si regresamos a Efesios y vamos a Efesios para recordar estas grandes riquezas que encontramos en la palabra. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida. Él les dio vida a ustedes. O si lo quiere aplicar más personal, Él me dio vida a mí. Cuando estaba yo muerto en mis delitos y mis pecados, Él me dio vida. Es lo que dice Efesios 2:1. Él nos dio vida. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvos, no por medio de la fe. Salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviéramos en ella. Luego si miramos también en Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer. Cuando anoche estábamos estudiando yo y mi esposa, y le dije: ¿notaste este texto? Que él dice que Él nos ha hecho nacer. Él nos hizo nacer de nueva esperanza, vida mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero ¿quién es el que actuó? Dios es el que actuó y nos dio vida. Luego tenía yo ahorita en la mañana, si estamos hablando de nacer de nuevo, mi hermana, la más chica, acaba de dar a luz. Pero el pastor
el pastor Miguel Núñez da un ejemplo de una mujer que está embarazada. Yo sé que las mujeres ustedes se pueden dormir con esto. El bebé cuando está en el vientre, el bebé por sí mismo no puede salir, ¿verdad? Si llegara a su tiempo de que él tiene que salir, y si no hay un acto de parte de Dios, el bebé por sí mismo no puede salir. No es hasta cuando empiezan las contracciones, el dolor, es cuando empieza a decir que el bebé ya se va a venir. Pero ¿quién es el que impulsa ese dolor? Es Dios. Es Dios el que pone eso y el bebé simplemente actúa y el bebé nace. Eso es lo que también hace con nosotros. Nosotros somos los que estamos ahí, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Es Dios quien actúa por medio de su Espíritu, por medio de medios. Y estábamos escuchando en la mañana que Dios usa medios. Claro que Dios usa medios. Dios usa medios, la enfermedad. Dios usa cualquier otra cosa que esté a su alcance para traernos. Si Él nos va a traer, Él nos va a traer. Pero no solamente esta palabra traer es más que solamente traer. Él nos tiene que arrastrar. Miramos también, dice que necesitamos, lo que necesitamos es un Salvador. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitan nuestros seres queridos. Eso es lo que la gente necesita allá afuera. Un Salvador. Un Salvador, eso es lo que necesita. Y eso es lo que Jesús vino a decir. Yo vengo a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Miramos entonces que es Jesús, el Salvador, que viene y nos resucita de entre los muertos. Ezequiel 37, si lo quiere apuntar, pero se acuerda, este es el valle de los huesos secos. Y le empieza a decir que les hable. y a mí, yo me hubiera preguntado, Dios, pero ¿cómo quieres que yo les hable si son puros huesos? ¿Qué voy a hacer aquí? Pero es exactamente lo que tenemos que hacer. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando exclamamos, cuando proclamamos el Evangelio. Nosotros estamos hablándole a ese cuerpo, a ese valle de huesos secos. Y nosotros tenemos que esperar a que Dios actúe para que Él venga y podamos mirar cómo Él empieza a poner todo en orden. Pero es Dios quien actúa. Es Dios quien trae todo eso. ¿Se acuerdan también de Lázaro? De Lázaro cuando dice, y vemos que Dios lo hizo al propósito, ¿no? Jesús lo hizo al propósito cuando dice, fueron el mensajero y dijeron, hey Lázaro, tu amigo se ha muerto. Ah, ok, pues vamos a esperar otros cuantos días más para asegurarnos que esté bien muertecito. Y no haya ninguna duda de que estuvo como jugando ahí adentro al muerto. Cuando llega nuestro Señor Jesús y las mujeres dicen, sus hermanos dicen, no, él ya huele feo, ya está descomponiendo. Ya está como el valle de los huesos secos. Es impresionante que Jesús va y le dice, Lázaro, salte de ahí. Le da nueva vida. ¿Usted cree que a lo mejor Lázaro dijo, no, ¿sabes qué? Pues no quiero salir, me caen gordas mis hermanas, yo no quiero salir. ¿No? Es que cuando Jesús te habla por tu nombre, tú tienes que responder. No hay otra manera de responder cuando ya somos regenerados, cuando ya nos hizo nacer de nuevo. Lo único que nosotros podemos decir es como Pablo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Eso es lo único que nosotros podemos decir. Y responder a su llamado. Pero estábamos completamente muertos. Nada de nosotros podemos hacer. ¿Se acuerdan también cuando Jesús llama a Mateo? Mateo está trabajando, está en su lugar, en su changarro. Y Jesús pasa y le dice, sígueme. Y se imaginan cómo se hubiera pegado la gente de ahí. Pues bueno, ¿y este quién es? ¿Por qué me está diciendo que venga con él? Pero Mateo no hizo eso, sino que Mateo lo siguió.
La voz de nuestro Señor es tan poderosa que cuando Él te va a hablar, lo único que tú vas a hacer es responder a eso. No puedes actuar de otra manera. Dios ya te dio vida, ya te puso un corazón. Tú decides, yo me arrepiento de mi pecado, pero porque Dios ya te dio la vida nueva. Porque Dios ya te puso el querer. Porque Dios ya te convenció de que estabas esclavo al pecado. Nadie puede venir si Dios no lo trae al Padre. Romanos 5:8. Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trae. Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo muere por nosotros. Aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros estábamos muertos, Él viene y muere por nosotros. Porque Él quiere atraer a la gente. La regeneración, pues, el traer es una regeneración, no una persuasión. O sea, me estoy imaginando como mi niño, si yo le doy mi mano a mi niño, de vez en cuando me pega y dice como que no me quiere agarrar, ¿no? O sea, eso es una persuasión, como si yo quiero persuadir a mi niño que me agarre mi mano, pero yo le digo, o él me dice, no quiero. Eso es lo que nuestros hermanos arminianos a veces dicen, de que Dios viene y nosotros simplemente decimos, no lo queremos, porque está en nuestro libre albedrío. Bueno, eso es lo que ellos creen, de que hay un libre albedrío. Pero esta palabra traer es un verbo. Es un verbo donde el que está actuando no eres tú, ni soy yo, sino es totalmente Dios. Es Dios el que está actuando. Es un verbo activo que está en la tercera persona, que quiere decir que nadie de nosotros tuvo parte en ese acto, sino que es un acto divino que solamente, como hemos visto, Dios es el que puede hacer eso. Dice, tú creíste porque Cristo te llamó por nombre. Cristo nos llamó, ya miramos también cómo este llamamiento es tan íntimo que Dios nos conoce por nombre. Por eso es que Él llama a cada individuo por nombre. Cuando Él llama a Lázaro, afigúrate que Él llamó a Antonio, Él llamó a Eva, Él llamó a Leo, Él llamó a todos nosotros, nos llamó. Porque era tan íntimo, esta salvación era tan íntima que Él dice que nos conoce íntimamente. Por eso es que nosotros podemos decir que nosotros creímos porque Él nos llamó por nombre. Sus ovejas oyen su voz y la siguen. ¿Pueden los pecadores resistir la gracia de Dios? Sí. Y lo hacen. Resisten la gracia de Dios. Por eso es que podemos ver que aunque a veces nuestros seres queridos pueden tener enfermedades, pero eso no los lleva a doblar rodillas. Porque ellos dice que ellos están sopresando el Espíritu Santo porque ellos no quieren venir a la luz. Ellos pelean porque están esclavizados. Ya miramos el diagnóstico del ser humano antes de que seamos regenerados. Es simplemente devastador. No podemos hacer nada con nosotros mismos. Eso es lo que encontramos ahí en Hechos 7:51, cuando Esteban va a ser apiadado. Dice que ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo cuando Él los quiere salvar, pero ustedes siempre lo siguen resistiendo. Dice, cuando un pecador se arrepiente, es que ese Dios lo llamó con un llamado irresistible, un llamado eficaz. Cuando Él te llama, no es porque tú tienes una opción, decidirte, bueno, pues estoy como medio muerto, yo decido. No, Él te habla y te trae. Eso es exactamente lo que esa palabra quiere decir.
decir, traer es con fuerza, traernos nos trae arrastrando. Esa palabra lo podemos encontrar por todo el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuando arrastraron a Pablo? Cuando él pensaba que estaba muerto y dice que lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. Esa es la misma palabra que se usa ahí también. Arrastrar, traer con fuerza. Porque si fuera por nosotros mismos, no llegáramos, no viniéramos, no quisiéramos, no podemos venir. Me gustó un canto de Isaac Watts. Y dice así: cuán solemne y dulce es aquel lugar donde mora Cristo el Señor. Ahí su amor de su almacén despliega lo mejor. Banquete rico, el corazón admira y clama así: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y a ver tu bondad? Si miles de hombres mueren y rehusan tu verdad, pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún estuviera yo. Es el mismo Señor que sirve el manjar. Es el mismo Señor que va y te trae y te sienta y te da de comer del manjar. Dice, si no, estuviera yo en mis pecados todavía. Cuando un pecador se arrepiente, es que a ese Dios lo ha llamado con un llamamiento irresistible, un llamamiento eficaz. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo entonces? Vamos a Tito. Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu, el dar vida nueva, el lavamiento y la regeneración. También podemos ver un vivo ejemplo en Juan 3:6 o 3, todo el capítulo cuando el Señor está hablando con Nicodemo, ¿se acuerdan? Y él es el maestro de Israel. Y dice, ¿acaso alguien puede volver a nacer? Claro, él está hablando de algo natural, como podemos ver. Pero Jesús dice, no. El viento sopla donde quiera sin que nadie sepa para dónde va ni de dónde viene. Cuando el Espíritu Santo viene, es porque va a dar vida. Sin la obra eficaz del Espíritu Santo, ningún pecador se volvería de sus pecados en arrepentimiento y fe. El Espíritu Santo viene a nosotros o viene a ti. El Espíritu Santo te da o te dio un nuevo corazón. El Espíritu Santo fue el que abre nuestro entendimiento. ¿Se acuerdan cuando nuestro entendimiento estaba endurecido, estaba entenebrecido? No podíamos hacer nada hasta que escuchemos la voz del pastor. Me estaba acordando también del ejemplo porque ya cubrimos los primeros 17 capítulos de Hechos. Pero ¿se acuerdan cuando en la conversión o cuando Dios llama a Pablo? Y dice que sus compañeros estaban allá, había más gente. Pero Pablo escucha esta voz y dice que sus compañeros también escucharon esta voz, pero no entendieron el mensaje. Escucharon, pero no entendieron el mensaje. No era su tiempo. Y era tiempo para Pablo, o como lo conocíamos, por eso que le llama Saulo. Saulo, era personal, era directo, era hacia una persona donde él no tenía otra opción.
Cuando Él les llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿qué responde Él? ¿Quién eres tú, Señor? Dime qué es lo que voy a hacer. Eso es lo único que puede hacer Él. Es lo único que puede hacer. ¿Se acuerdan también? Estábamos hablando de Lidia. Lidia también. Estaba Lidia. Pablo va y lleva el mensaje. Había unas cuantas mujeres ahí. Pero Dios abre el corazón de esta mujer. Las demás mujeres estaban ahí y escuchaban el mismo mensaje. Pero este mensaje era directo hacia esta persona. Aunque las demás escuchaban el mismo mensaje. Es el Espíritu entonces que viene por medio del Espíritu Santo, es el que nos da vida y nos hace nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios va en contra de nuestro libre albedrío? No, no va en contra de nuestro libre albedrío. Y quiero ser bien claro en ese aspecto. No nos viola en nuestro libre albedrío, como algunas personas han dicho, de que esta es una violación divina. Porque Dios no respeta nuestro libre albedrío. No nos respeta nuestro libre albedrío. Él viene y te rescata de esa esclavitud del pecado y te da una nueva vida. Él no viola tus derechos, sino que Él te rescata para que tú puedas actuar por primera vez como un agente libre. Eso es lo que Él hace. Porque si no, como ya miramos, si hubiera por nosotros, el cielo estuviera vacío. Él no viola nuestro libre albedrío. Él no es como nosotros. Él no es un caballero como a veces lo escuchamos. Él es un caballero que no quiere violar tus derechos. He escuchado a Marcus Witt que dice que Dios está con las manos atadas. Dios está con las manos atadas de acuerdo a lo que el hombre decide. Eso da risa. Eso da hasta lástima por el que él piensa de esa manera. El salmista dice que Él está, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le plazca. En el mar, con los marinos y todo lo que en él hay. Y no hay nadie que le diga quién lo hiciste o por qué lo hiciste de esa manera. Él es Dios. Si Él quiere nos destruye a todos por igual. Él es Dios. Sin que nadie que haya que le diga que por qué lo hizo o por qué. Entonces ya miramos de que Él viene y nos rescata de la esclavitud del pecado. Él es el que nos regenera, nos libera de nuestra voluntad al pecado. Cuando tú creíste en Cristo y te arrepentiste, por primera vez actuaste como un hombre libre. Ahora verdaderamente nosotros podemos experimentar la libertad. Porque ahora realmente nosotros decidimos. Le voy a dar un ejemplo que yo creo que todos caemos. Ahora realmente nosotros decidimos, cuando nos subimos a nuestros carros y miramos que la velocidad dice que es 40, pero está en nuestra decisión subirla a 50. Porque somos agentes libres. En otro tiempo no me hubiera importado, yo hubiera ido a 60, yo creo. Pero ahora tú ya sabes de que tú estás libre, eres un agente libre, y que tú por primera vez vas a decir, bueno, ¿le puedo subir o le puedo bajar? ¿O puedo ir de acuerdo a la ley? Ya está en nosotros. O yo puedo decidir ir a la cantina y emborracharme, pero ya está en mí, yo puedo hacer esa decisión. Pero ¿sabes qué? Cuando actúas de esa manera, el Espíritu Santo va a venir y te va a redarguir. ¿Por qué? Porque tú ya eres y el Espíritu Santo ya está en ti. Ya te va a convencer del pecado. En otro tiempo, ¿qué importa? Sigue el otro día. Pero ahora ya no. Ahora es el Espíritu Santo que está en nosotros y Él nos dicta lo que es bueno, lo que es malo. Y cuando caemos en pecado, el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Es esa vuelta que dice, tú le hiciste eso, tienes que arrepentir de eso. Pero ahora por primera vez nosotros podemos experimentar lo que es libertad. Los escogidos se salvarán por la predicación del Evangelio.
Esta doctrina, por eso a veces muchos están en contra de esta doctrina. Por la razón de que, bueno, pero si Dios va a llamar al fin del tiempo, les va a hablar a los que son escogidos, pues entonces, ¿para qué nuestra evangelización? Si Dios los va a traer de todos modos. Sí, Dios los va a traer, pero Dios usa medios. Usa el medio y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de llevar el evangelio. A nosotros se nos ha dado esa oportunidad. Los ángeles dicen que se asoman como de, me imagino que desde donde estén, se asoman hacia abajo para ver, bueno, ¿qué es lo que estos hombres están haciendo? Se quieren sorprender del evangelio, pero ellos no pueden, porque no son redimidos. Ellos quisieran venir y proclamar el evangelio, pero de nuevo, Él no derramó su sangre por ellos, sino que a nosotros se nos ha dado esa oportunidad para llevar el evangelio y así dar vida a todos aquellos que Dios va a llamar, que Dios va a traer, y Dios nos usa a nosotros. A nosotros. Por eso es que en cada predicación yo trato de poner el evangelio, o tratamos de poner el evangelio en cada predicación, porque nosotros nunca sabemos cuándo una oveja descarriada, o a lo mejor veamos que hay unas ovejas que son un poquito más sordas que otras, entonces tenemos más lentas. Entonces tenemos que estar predicando el evangelio, porque en una de esas Dios va a actuar en la vida de aquella persona. El evangelio entonces es como el chiflido. Cuando el pastor chifla, las ovejas oyen. El evangelio, si lo quiero usar de esa manera, el evangelio es como el chiflido para que las ovejas puedan obedecer. Y eso es lo que vamos a hacer hoy en tarde. Nuestro hermano Raúl va a ir y chiflar, y puede que a lo mejor una u otra oveja esté ahí. Nosotros no lo sabemos. Pero el evangelio se va a proclamar, y a lo mejor tarde o temprano Dios va a actuar y los va a llamar por su nombre. Y ellos van a tener que salir de la tumba, de aquel lugar frío y muerto, para dar vida. Pablo nos dice, yo todo lo sufro por los escogidos. Y miramos que efectivamente él sufrió por los elegidos. Pero si dijéramos, no, Pablo, pero espérate, pues si tú ya dijiste que todos los que Dios va a traer van a venir. Sí, pero Dios usa los medios. Dios usa el evangelio. Jesús nos ha dicho de que vayamos por todo el mundo y predicamos el evangelio. Esa es la única manera por la cual sus ovejas, sus hijos van a escuchar la voz. Podemos ver entonces que solo la palabra de Dios es el que da vida. La predicación de la palabra es necesaria. Es el chiflido, es el medio por el cual el evangelio es proclamado, y así la gente viene. Ese medio es a través del evangelio. Un teólogo lo escribió de muy buena, escribió muy buen este dicho. Dice, el poder es de Dios, pero el privilegio es nuestro. Al ser nuestra voz la que el pecador escucha, al ser nuestra oración la que Dios responde, y el testimonio que Él usa para traer vida eterna, cuando los pecadores son salvos por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos el gozo de saber que es Dios el que actúa irresistiblemente por gracia a través de nosotros. A nosotros se nos ha dado ese privilegio. Vamos entonces a ver unas de las aplicaciones que podemos sacar de este estudio. Como ya pudimos ver que es Dios el que actúa, ya miramos el estado del hombre antes de que sea regenerado, está completamente muerto en sus delitos y pecados. Pero antes vamos a ver este dicho que lo dijo Charles Spurgeon.
Dice, la sustancia y la esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia de Dios, que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de vida, y no quedaría en él nada digno de ser predicado, de creerse o por cuál luchar. La gracia es el alma del evangelio. Sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella el evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo. Entonces podemos ver de que es Dios el que viene y nos rescata de nuestra esclavitud, del pecado, y nos da vida, nos da un nuevo corazón, pone su espíritu en nosotros para que podamos nosotros por primera vez actuar como agentes libres. Pero es porque Él es el que empezó todo, Él es el que actuó, Él es el que vino y hizo nuestra salvación segura, y no hubo ninguna violación. Vamos a ver entonces qué es lo que podemos aplicar de esta doctrina. Esta doctrina nos enseña que solo a Dios es la gloria, y solo a Él. Se me estaba olvidando algo, pero traje con tantos papelitos. Antes de que me olvide, al principio, les había yo, al principio, o sea, hace 3-4 semanas, cuando empezamos, usé la palabra sinergismo. La palabra sinergismo la definición de son dos fuerzas actuando. Sinergismo. Eso es lo que nuestros hermanos arminianos creen. O sea, el sinergismo dice que son tu fuerza y la fuerza de Dios, que colaboraron los dos juntos para que este acto se pueda llevar a cabo. Nosotros creemos en el monergismo. El monergismo quiere decir que es solamente una fuerza, y esa fuerza es la de Dios, la que actúa, la que hace totalmente todo. Entonces, por eso es que nosotros que decimos que es Dios que actúa, es el monergismo. Una fuerza actuando, solamente la de Dios. Y por eso es que esta doctrina solamente le da a Él la gloria, no a nosotros. Nosotros no podemos decir, bueno, pues yo participé como 1% en mi salvación. Para nosotros no. Para nosotros todo completamente le damos la gloria a Él. Esta doctrina nos enseña a glorificar la obra salvadora del Espíritu Santo y el poder salvador de la palabra de Dios. Esta doctrina nos enseña cuán íntima se involucró el Dios Trino en nuestra salvación. Esta doctrina nos enseña y nos anima a seguir predicando el Evangelio a los perdidos. Esta doctrina nos enseña a glorificar y a exaltar a nuestro Dios, porque si fuera por nosotros no hiciéramos nada. Y podemos decir que de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos una vez más.